Qué caso tan tremendo. Veíamos hace un rato la imagen de este señor. Mis respetos para la mente de esta persona. O sea, este señor, lo pongo nada más un segundito porque la verdad es que se ve un poco, pues, bastante lastimado. Este señor, sinceramente, mis mega respetos. Digo, yo sé, cualquier sobreviviente a cualquier cosa, pues mis respetos, pero este señor sobrevivió 3 meses bajo los escombros. ¿Se acuerdan de aquel sismo de Turquía? Ya suena suena viejo ya eso, ¿no? Había una persona, todos estos meses, una persona que estaba dentro de los escombros. Yo no sé si exista algún récord en estos temas, ¿no? Pero seguramente alguien tiene registrado quién es el que duró más tiempo. Y no sé si alguien pueda decir que duró más de 3 meses en esa región. Yo quiero pensar que tuvo también las condiciones, aunque sí se ve súper flaquito, súper flaquito. Se ve pues que obviamente no la pasó nada bien, ¿no? Esas imágenes empezaron en un noticiero iraní que se llama Akbak Furi, donde aseguraban que en equipos de rescate sirio habían rescatado a este hombre debajo de los escombros mientras retiraban escombros de edificios derrumbados en el norte de la provincia de Alepo. Y pues en eso descubrieron a este hombre pues con la barba larga, muy demacrado, ya que pasó 3 meses debajo, pues desde que pasaron estos terremotos que afectaron tanto a Siria como a Turquía. El hombre fue trasladado de urgencias obviamente a un hospital local donde será sometido a una larga rehabilitación bajo atención médica, aunque no ha llegado ningún comentario de la comunidad médica para saber cómo logró sobrevivir estos 3 meses bajo los escombros. ¿Cómo le hizo? Bueno, digo, ahorita lo de menos, ¿verdad? Ahorita que se recupere, que se nutra, que le pongan algún psicólogo, la verdad, es que no me imagino cómo puede estar su mente después de 3 meses en ese lugar ahí encerrado. O sea, quiere decir, digo, híjole, qué fuerte, pero quiere decir que muy probable es que en otros lugares, digo, yo sé que pues, los gobiernos dicen hasta aquí, se acabó, ¿no? Ya no hay nadie a reconstruir. La verdad es que nunca sabes. Nunca sabes, pero tampoco te puedes quedar así. O sea. No te puedes quedar así todo el tiempo, pero qué duro es ese tipo de decisiones, ¿verdad? Sí, de reiniciar, retomar. Esto, insisto, pues en Siria, ¿verdad? El Eso lado fue de en Siria. El lado de Siria, que quedó súper mega dañado, y ya de por sí que está muy dañado Siria, entonces, pues, entre escombros y escombros, ahí estaba esta persona. Impresionante. Vamos a otro tema, a otro caso muy interesante. Primero que nada, antes que todo, un enorme saludo al papá de Novak. Muchísimas gracias por ese super chat. Y claro que sí, estaremos atentos a tu sugerencia y así a toda la comunidad que también quiera hacer una sugerencia. Hoy me gustaría ver más de esto. Me gustaría ver más notas, como dice él, más notas positivas en cada país latinoamericano. Me parece excelente idea. Y podemos, con mucho gusto, ir preparando algunas secciones de notas positivas que se dan en Latinoamérica. Luego de repente hay muchas negativas que se juntan y hay que comentarlas, pero también, claro que sí, estaremos atentos a tu comentario. Y a todos los que nos quieran sugerir cosas, siempre estamos atentos. Gracias por hacerlo. Vamos a la siguiente información, que se trata sobre... Un abuelito. Ah, claro, este abuelito. Es una historia muy bonita, un abuelito de 72 años de China que se ha convertido en influencer de maquillaje. Para ayudar a su nieto de 11 años que tiene una enfermedad muy grave, y Xuan Jung Wan ha decidido convertirse en influencer de productos de belleza en redes sociales chinas para recaudar fondos para el tratamiento de su nieto que sufre atrofia muscular espinal. Y aclarando, el señor no es que se maquillara en sus hobbies ni nada, o sea, el señor no sabía absolutamente de nada de este tema. O sea, como que él ha de haber escuchado, oye, pues dicen que ganan dinero cuando las influencers ahí están pintándose, maquillándose. Y yo, pues lo que me urge es dinero para dárselo a mi nieto, para, pues básicamente salvarle la vida, ¿no? Entonces, pues que el señor empiece a investigar cómo le hago, cómo me pinto, cómo aquí, cómo allá, y empezó a hacer su canal de influencer. Espero que le esté yendo bien, espero que esté generando algo de dinerito para su nieto, ¿no? Pues sí, supuestamente los videos en vivo que hace él en Douyin, que es una versión china de TikTok, pues se han vuelto populares y se ha ganado suficiente dinero para apoyar al nieto en los tratamientos que necesita por su atrofia muscular espinal, que según los médicos le reducen la expectativa de vida a unos 20 o 30 años, y el niño ha sido diagnosticado con esta enfermedad desde los 5 años, por lo cual la familia pues poco a poco ha ido
pues juntando dinero, pero pues se les va muy rápidamente por lo mismo. Han vendido todo, tienen préstamos, en fin, tienen de todo, pero nunca es suficiente. Qué nivel de solidaridad de este abuelo de 72 años, que pues rompe con uno de los problemas a lo mejor más difíciles para alguien tal vez de esa edad, ¿no? Que es pues romper con tu orgullo primero, ¿no? Y decir, pues voy a hacer, pues a lo mejor el ridículo con mis amigos o con esto, con lo otro, pero no me importa porque es mucho más importante el salvar la vida de mi nieto. La verdad que qué inspiradora persona y bueno, pues Y este hombre lo que hizo para aprender a maquillarse, porque pues no es cosa fácil, sí, sí, no todos sabemos maquillarnos así, pues bueno, resulta que pues se iba a las tiendas de cosméticos a pedir que le dieran pues consejos, que lo apoyaran. Se investigaba. Hablaba directamente con los fabricantes para pedir muestras gratis, porque son muy caros los maquillajes, la verdad. Entonces, pues él se estuvo moviendo para tener todo lo que podía de información y poder dar, pues, contenido que realmente importara, ¿no? Porque, pues, si hay alguien más, pues, no. Otro ¿no? más, ¿no? Otro Sí, más, pues, no. O sea, la idea era dar lo máximo que pudiera de calidad en el contenido de maquillaje para poder así, pues, tener las visitas suficientes para apoyar a su nieto. Bueno, pues impresionante lo que ha hecho este señor. Vamos a otro tema importante. Bueno, seguimos con el tema internacional. Fíjense, ¿recuerdan a este presidente, al presidente Sarkozy, expresidente de Francia? Bueno, pues la justicia de ese país confirma que va a estar en la cárcel, 3 años en la cárcel para Nicolas Sarkozy por corrupción. Según se sabe, el expresidente francés no va a entrar a prisión, pues es expresidente. ¿No va a entrar a prisión? No va a entrar, no. Pero va a estar en arresto domiciliario, ¿verdad? Como quiera, digo, está en la, o sea, no vas a poder salir, ¿no? Vas a estar ahí viendo Netflix, pues todo aburrido por 3 años, ¿no? A mí me pueden hacer eso y no me molesta, te dieron gusto. Dice, el Tribunal de Apelaciones de París ha ratificado la pena de 3 años de cárcel, entre comillas, 2 exentos de cumplimiento para el expresidente de Francia por un delito de corrupción y tráfico de influencias cometido en el 2014. La misma pena a la que sentenciaron en marzo de 2021 en primera instancia el exmandatario va a apelar ante el tribunal. Así que, pues bueno, va a intentar defenderse, ¿no? Exactamente, pues bueno, países donde al menos algo se hace con los expresidentes. Pues al menos les dan un sustillo por ahí, ¿verdad? Como que para que se porten bien, ¿no? Vamos a otro asunto importante. ¿Qué más? Pues, a ver, ¿Qué más con tu atorar? Bueno, pues interesante también lo que ha estado pasando en las embajadas de Finlandia y Dinamarca, que aseguran hay una denuncia que hacen en Rusia, o sea, embajadas que están en Rusia, embajadas de Finlandia, embajadas de Dinamarca, que dicen pues que Rusia les congeló cuentas bancarias. Ahora sí que los trolearon gacho. Según lo que reportan las cuentas bancarias de estos dos países, de Dinamarca y Finlandia, de las embajadas, han sido congeladas, lo que obligó a sus embajadas a efectuar pagos en efectivo, según se ha reportado. El ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, ha dicho a la prensa que las cuentas bancarias dejaron de funcionar el día 27 de abril. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca dijo que sus cuentas bancarias estaban congeladas desde el pasado verano. Entonces ya tienen un problema así, pero hasta ahorita hacen la denuncia y pues hasta ahorita nos enteramos del chisme. Las cuentas de las embajadas de estos dos países canceladas en Rusia. ¿Hay algún argumento por qué se hace esto? No hay argumentos por parte de Rusia. Lo que sí es que esto se toma como intimidación en referencia a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, cuyo objetivo es salvaguardar las misiones diplomáticas en el extranjero. Es un asunto que no pueden decidir los bancos. O sea, esto es algo que está haciendo el gobierno completamente. Pues nomás patrolearlos, ¿no? Básicamente, sí, pues intimidarlos, acosarlos. Bueno, vamos a otro asunto, vamos al siguiente bloque, vamos pues.